Yo siento, Mateo, que todos los días la vida en México se pone cada vez más difícil. Hoy dije a mi esposo que lo voy a sacar a pasear. ¿A dónde? En Chiapas. Oh, mirá vos, ¿dónde me trajo esta mujer? Estamos en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Ya es una chiapaneca, Lisana. Eso, porque es el estado con la más diversa naturaleza y todo de todo México. Es el lugar favorito de Lisana en México. Vamos a ver, todavía no lo conocemos. Hoy por primera vez vamos a salir a dar un recorrido y con Lisana ahora se nos dio como una moda. ¿Ustedes se acuerdan que en la Ciudad de México nosotros nos agarramos ese tour bus Sí. para dar toda una vuelta? Bueno, hoy vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a agarrar un bucecito con Lisana que nos va a llevar a unos puntos de acá, de Tuxtla, desde donde nos encontramos y las afueras, que nos interesó conocer. Así es. Principalmente El cañón del Sumidero. Exactamente. Porque es un lugar que parece salido de una película. Y muchos mexicanos, cuando nosotros fuimos a Tailandia y filmamos esa famosa playa, que no me acuerdo más el nombre, bueno, Tampoco. donde Leonardo DiCaprio hizo la película, Sí, no sé esas qué, piedras enormes, todo. nos dijeron, en México hay un lugar igual. Y a partir de ese momento nosotros nos quedamos con esa información y hoy vinimos a conocerlo. Esta es la Plaza de la Marimba, el Parque de la Marimba. Si no conocen, marimba es un instrumento musical que después en la noche les vamos a contar más porque es algo muy chapaneco y a mí me encanta porque es muy divertido. Y en la Lisana es fanática de la marimba. Sí, y en la noche cuando terminamos el recorrido vamos a venir a esta plaza porque todas las noches la gente se une, se sienta y tocan marimba ahí en el, ¿cómo se decía acá? En un ¿Cómo era? ¿Kiosco? kiosco. Así que vamos a tener un día con muchas cosas hoy. Y acá está el transporte que nos va a llevar. Que fíjense que es un poco diferente del grande ese que uno va sentado en el techo para ir viendo los Me paisajes. encantó, Está muy bueno, es una trafia abierta porque el más grande hace un recorrido dentro de la ciudad y este va por fuera. Cuesta 300 pesos por persona y lo bueno es que nos van a llevar a los diferentes puntos de interés y nos esperan. No es que se va y después Claro. tener que esperar que venga el otro. No, ellos se quedan ahí esperando. Y más extra si quieres comprar algo, si hay alguna entrada para pagar, si quieres hacer un recorrido en el barco, pero eso es todo ya opcional. Así que vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Así es. Vamos a subir. ¿Dónde querés sentar? Donde vos quieras, mi vida. Bueno, acá estamos ya dentro del autobús. No hay mucha gente, entonces va a ser como un tour privado hoy, ¿eh? Me gusta. Como dijo el chofer, un VIP. Yo nunca había ido antes. Ah, tiene cinturón de seguridad. No. Y es la primera vez con Lisana que vamos a subir en un... Estos no se llaman tourbus, se llaman andabús. Tienen un nombre diferente. Pero es la primera vez que vamos a andar en uno de estos que es como una trafia abierta. Sí, es como reconstruido en casa. Sí. Exactamente, le sacaron esta parte de acá y lo abrieron ventana. Sí. Espectacular. Bueno, arranquemos. Ahora llegamos al Parque Nacional del Cañón del Sumidero, como dijimos, hay que pagar una entrada. Ajá. Para mexicanos, como somos residentes, pagamos 60 pesos cada uno, si no, 120. Y hay una parejita de Tercera edad, tercera edad que es gratis. Así que qué bueno que llevé la tarjetita hoy, que nos dan descuento, ¿eh? En total hay 5 miradores en el parque. Nosotros vamos a visitar 3 porque también no daría tiempo de verlos todos. El que nosotros estamos se llama Mirador La Coyota, que es este, y nos dijeron que acá también, si uno presta atención, puede ver animalitos. Sí, ya te digo, toda la lista, ahí lo tengo. Lisana los anotó porque es fanática de los animales. Cocodrilos, monos, zaraguato, garzas, águilas y murciélagos. Ah, pero Bastante, falta, ¿eh? por ejemplo, el venado. El venado de cola blanca también hay. Bueno, vamos a ver la vista. ¡Wow! Y ahora vamos a ver el cañón del Sumidero. Hay mucho aire muy fresco. Está hermoso. Estamos a 400 metros de altitud. Oh, wow.
¡Wow! Más grande de lo que pensaba. ¡Qué increíble! Vení un poco para acá. ¡Wow! Oh, wow. Wow. No, es impresionante esto. Creo que nunca en la cámara se ve la dimensión, pero con el ojo es enorme. Y la belleza. ¿Y hay muchas águilas, será? Sí, qué lindo. Me hace acordar un poco la película tipo Avatar, ¿así? Mirá lo que hay ahí, Lisana. Y no me gusta ese. ¿Viste? Un arañazo. Un arañazo ahí colgado. Arañota. Qué increíble el lugar. Si no saben, es un cañón profundo y estrecho que fue creado por el río Grijalva a lo largo de millones de años. Claro. Y por eso es así. Y las paredes alcanzan 1000 metros de altura. Nosotros estamos a 400 metros ahora y vamos a seguir subiendo. Ya la temperatura acá se pone más fresquita y si van a venir por ahí una camperita, Como yo, mira, sí, como Lisana estaría bueno. Mateo. Sí, así igual no tengo tanto frío, pero no, es una locura este lugar. Ahora llegamos al segundo mirador que se llama Mirador de Tepehuaje. Y le pusieron así por estos árboles, ¿ven? Que son todos blancos y dicen que tienen una historia mística, que acá justamente viven los duendes. ¿Se acuerdan que hablamos en el último video que hay unos duendes que cuidan de la naturaleza y que si vos no le traes una ofrenda ellos te pueden hacer una travesura? Bueno, dicen que ellos viven ahí. Ahora vamos a ir a ver el mirador. Pero antes Lisana les quería contar algo. Si quieren venir a lugares impresionantes como este, viajar más y encontrar precios más económicos, nosotros les recomendamos el VPN Surfshark. ¿Qué es un VPN, Mateo? Una VPN es una red privada virtual que va a permitir conectarse a usted de cualquier parte del mundo de forma anónima y segura y obtener una serie de beneficios. Como por ejemplo, Lisana, Encontrar mejores precios en pasajes aéreos, en hoteles, alquiler de auto, desbloquear contenido que tal vez en tu país está bloqueado. También navegar de forma segura porque ustedes saben que al conectar a un internet público puede que te acceden a tus cuentas y te pueden hackear y robar tus datos. Pero lo mejor de todo, gente, es que en este enlace surfshark.com/mil van a conseguir 4 meses extras para aprovechar este VPN tan útil que nosotros ya venimos usando 3 años. y si no les gusta, Surfshark les va a devolver el dinero. Así que no se preocupen. Ahora sí vamos a ver este mirador de el Tepehuaje que dicen que tiene una de las mejores vistas de todas las paradas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a volar el dron. Dale, Lisana, date una Una linda volada. droneada. Bueno, Droneame un poco el área, Lisana, a ver qué es lo que se ve de acá. el paneo. Hacemos una droneada. Una troneada bien grande. Sí. Bueno. El último mirador que vamos a visitar hoy es Mirador Los Chiapas. Acá también hay restaurante y es como lo más grande. En un ratito vamos a ver. El guía que nos está acompañando nos contó la historia de este lugar y la verdad que es bastante triste. ¿Por qué fue que le pusieron Mirador Los Chiapas? Los Chiapas eran indígenas que habitaban aquí la zona. Cuando vinieron los españoles, los colonizadores, a invadir este lugar, quisieron esclavizarlos. Ellos, como no quisieron aceptar esa esclavitud, ¿qué hicieron? Se agruparon todos aquí juntos en la cima del mirador, donde estamos ahora en el cañón del sumidero, y se lanzaron al vacío, cometiendo así un suicidio colectivo. Esa historia marcó la historia de este lugar y por eso se registró el nombre de Mirador Los Chiapas, así que aquí tienen el mirador donde la historia cuenta que ellos se arrojaron al vacío. Una historia triste y marcante, pero recordada por toda la población de Chiapas hasta el día de hoy. Ahora el guía nos dijo lo siguiente: tenemos dos alternativas. Una sería seguir el paseo que va al Somat, que es un zoológico acá muy grande, y la otra es hacer un paseo en lancha por el sumidero. Podés ver animales, cuevas, etc. Nosotros elegimos el paseo en lancha. Sí. De acá estoy viendo justo una lancha pasando. ¿La ve ahí, Lisana, ahí abajo? Sí.
nosotros vamos a ir a tomar ese paseo y lo bueno es que después el autobús nos pasa a buscar. Así que vamos a agarrarlo y vamos a ver qué tal verlo por dentro. Debe ser impresionante, ¿eh? La verdad que sí. Ahora vamos a probar dos bebidas típicas chiapanecas que son prehispánicas, pozol y tascalate. Vamos con el pozol primero. Era una bebida de los mayas, una bebida sagrada, importante para toda la comunidad maya. Y se sirve con hielo, así que los dos están fríos. Vamos a empezar por el pozol, que es masa de maíz, cacao y canela. Con agua lo pedimos. Hecho al agua. Se puede hacer con leche, pero nosotros no podemos tomar leche, así que... Me gustó mucho. ¿Es rico? Es como si fuera un chocolate al agua, pero refrescante. Como tomarse un vaso de chocolatada. Sí, pero más fresco. El color es llamativo. Esto es tascalate y tiene mezcla de cacao, maíz tostado, canela y azúcar. Casi lo mismo. Tiene sabor tostado este. Me gustaron los dos. Estoy probando yo ahora. Es como un agua refrescante, como un jugo de cacao frío. Sí. Qué rico este. ¿Sabes qué tiene gusto? Palomitas de maíz quemadas. Un poco, sí. Jugo de palomita de maíz Es como agarrar las palomitas de maíz, triturarlas con hielo y un poco de azúcar. Pues, qué rico. Los dos, chin chin. Chin chin. Aprobado por Mateo y Lizana. Muy ricas las bebidas chiapanecas. Así que si vienen a Chiapas, ya saben lo que tienen que tomar. Sí. Muy rico. Ahora llegamos a Chiapa de Corzo, que es un pueblo mágico y es aquí donde van a salir las lanchas para conocer el cañón por dentro, ¿no? Y acá también es importante porque en esta plaza, ahí en el centro, para que tengan una idea, Chiapa de Corzo fue el primer pueblo que llegaron los españoles en Chiapas en 1528. Eso sí que no sabía, mi amor. ¿Viste? Tengo una esposa tan inteligente. Y este que está ahí en el medio se llama La Pila, que es el fuente principal. Y este estilo mudéjar, es como inspiración árabe. Así que mira vos, tiene mucha historia. Y vamos al malecón, como entendí. Ahí están todos los embarcaderos, ¿no? Ahí vamos siguiendo nuestro grupo. Acá y también estamos en la callecita principal, donde está toda la parte turística. Nos dijo el guía que ahí está lleno de tiendas que venden artesanía. Ahí también hay una marimba. Esto está todo en el estado de Chiapas. Y por acá ven todo tiendas donde uno puede recorrer y conocer mucho más de la cultura local. La verdad que el pueblo se ve muy bonito, muy bonito. Muchas opciones de restaurante también. Wow, mira ahora esta calle. Qué lindo lugar. Ajá. Dicen también que hay otro pueblito cercano. San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, que es un pueblo mágico precioso. Miren cuánta artesanía que hay acá. Qué lindo lugar. Mirá, hay jaguares también. ¿Habrá mini marimba? Después podemos ver. Sí, ahí la vi. Ahí la tenés, mirá. Ahí está. ¿Y será que toca? No toca, pero... No, son de adorno. Son de adorno. Quisiera una mini marimba porque hace sonido. Seguro que debe haber. Y ahora, aparte de artesanías, también hemos visto con Lizana que empiezan a aparecer muchas banderas y objetos con la bandera de México, porque en septiembre... 15 de septiembre. El 15 de septiembre ese es el grito de la independencia, ¿ven? Ahí ya hay cositas de México y se celebra y acá todo se viste con los colores de la bandera mexicana. Así es, el año pasado estábamos en Guadalajara celebrando el grito. Y no entendíamos bien en la época qué era todavía, porque estábamos medio que recién llegados, ¿te acordás? No, pero al final nos contaron. Nos contaron, sí. Mira. Mira, qué lindo. Acá llegamos al embarcadero. Todo se puede hacer por cuenta propia también, solo hay que llegar acá y contratar el tour. Hay dos opciones, una lancha compartida con 20 a 40 personas y son 2 horas y 15 y te lleva hasta una represa. El precio es de 350 por persona y si no hay otro tour que es una lancha privada, 1.000 pesos por nosotros 4 que somos, pero creo que entra un poco más. Y es 1 hora y 10. Y 10 de tour y vamos a ver los animales y también conocer el sumidero. Claro. Así que vamos de 1 hora y 10, le digo a Lizana, porque a mí se me parte la cabeza en el sol, le digo. Y ese tiene techo. Amigo, le damos una explicacióncita sobre el paseo. Bueno. El recorrido de 1 hora es en el precio que tiene ahí, ¿no? Sí, nosotros vamos los 4 por 1.000. ¿Sí?
¿A quién le pago? ¿Al señor? Acá. Tome, señor. Aquí le pago. 2 personas le pago yo. Miren, ahí es donde vamos a ir hoy. En el río, ya me olvidé el nombre. Río Grijalba. Río Grijalba. ¿Se puede pescar ahí o no? Sí, se puede. ¿Se sacan lindos peces? Sí, mojarra, macabil, bagre. Ah, ¿viste? Mirá, Lisana, el cocodrilo. Ahí está, mirá lo grande que es. Ese es el que vas a ver hoy. Pero es un muñeco, ¿no? ¿De No, es verdad? real. ¿Es de verdad? ¿Será? Ahí está el Gracias. chaleco. Wow, ahora sí estamos entrando dentro del Parque Nacional ¿Del del cañón? Sumidero. Sí. Del cañón del Sumidero, miren, gente, qué impresionante que es esto. Lisana, mirá los cactus en la roca. ¡Ah! Wow. ¿Ya viste algo igual? Ay, qué lindo. Uy, un cocodrilo. ¿Qué? Cocodrilo. ¿A dónde? Ah, míralo. Mira qué grande cocodrilo, Mateo. ¿Es grande? Enorme, es más grande que el de Cozumel. No lo llego a ver desde acá. Qué locura lo que son estas paredes del Sumidero. Verlas de acá de dentro realmente es otra cosa, ¿eh? Vale la pena bajar acá con la lancha para ver todo esto. Mirá ahí el cocodrilo descansando en la orilla. Yo que quería ver el cocodrilo lo logré. Así que ya valió la pena. Qué lindo bicho, qué grande. Suerte que tuvimos que agarramos uno descansando en la orilla. No, mirá la raíz de ese árbol. Qué locura cómo quedó en la piedra. Hay árboles que parece que se van a venir abajo, pero quedan ahí clavados. Qué hermoso. Este lugar es realmente impresionante. La belleza que tiene todo esto. Mira, acá la piedra se rajó. Qué loca esta piedra. Mira el pájaro. ¡Wow! Mi amor, ¿Qué? mira ahí. Mirá el pájaro ese que come todos los restos. Mirá, hay como tela de araña. ¿Ven ahí la tela de araña? ¿Quién sabe la cantidad de araña que hay ahí? Bueno, salimos del barquito. Hermoso el paseo, la verdad, el Sumidero es... Sí. Mira, yo, Mateo, quería decir algo. Sí. La verdad- Mirá acá mi vida, la sombrita. Yo siento, Mateo, que todos los días la vida en México se pone cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque cuanto más conozco, yo no sé más dónde quedarme. Porque ¿cómo puede ser que un país tenga tantas variedades de paisaje, nieve, volcán, desierto, Caribe, Pacífico, Sí. cañón, tropical, frío, nieve, bosques, pepino, no entiendo más? Y tanta infinidad de opciones para visitar. Es como si vos tuvieras muchos países dentro de un país solo. Exacto. No te cansás, nunca. Podés recorrer 20 años esto y no terminás. Es impresionante, realmente es complicado tener tantas opciones en la vida. Eso. Yo la verdad... Es así, es un país que vos no necesitas salir. Si vos vivís acá, vos no necesitas irte a otro país de vacaciones. Sí, puedes ir a conocer nieve. Y el pasaje te cuesta 2 mangos acá. Sí, los pasajes aéreos a veces hay por 20 20 dólares, 20 30 dólares. dólares. O sea, tiene todo el país. Bueno, y si hablamos de comida, y podés estar toda la vida y no vas a llegar a probar todos los platos. Sí, y eso que no fuimos al norte a comer la carne, ¿no? No fuimos, qué lindo, en Sonora. Bueno, estamos acá en la placita central del pueblito. Miren qué belleza esta iglesia. Hermoso. Cómo está bien cuidadita, bien pintadita. Y lo que vamos a hacer ahora con Lisana es conseguir un lugar para ir a comer. Sí, viene la Porque hora de comer. viene la hora de comer y ustedes saben que en Chiapas hay una diversidad culinaria también asombrosa. Ajá. Así que vamos a probar algo. ¡Qué cantidad de cotorra que hay acá! Bueno, vamos a arrancar con una entrada chiapaneca. Nos trajeron acá cortesía de la casa Singa de pollo. ¿Qué me parece que es esto? Pollo con cebolla y algún tipo de salsa roja picante. ¿Singa o tinga? Singa creo que escuché. Gracias. Qué rico juguito de melón y de limón y tostadas de maíz. ¿Está bueno? Muy rico. A ver. Te va a encantar. Pica un poquito. Muy poquito. Está bueno. Señorita Lisana, con la marimba de fondo tenemos 2 platos muy chapanecos.
Esta es la cochita, si no escuché mal. Este es un plato que es servido con carne de cerdo, cocinado sobre el caldo, como podés ver. Le ponen rábanos, ensalada y cebolla. Y el caldito ese es lo que larga el chancho por las horas de cocción. Y viene acompañado de una guarnición de arroz. Dale un sorbito. ¿No es sopa? No es sopa, es el caldo. Bueno. Muy bueno. Acá tenemos la pepita con tataco. Esto es hecho con carne de res, una salsa de calabaza y se puede acompañar con estas deliciosas tortillas. Bueno, vamos a probar a ver qué tal esto. Está bueno. Y la cochita. Mira. Ah, ¿qué es eso? Ah, un pedazo de cerdo. ¡Qué lindo! Un cubo. Bueno. Esto no es un caldo, es una salsa en realidad. Es increíble. Y a ver el cerdo. Muy buena comida. Muy sabroso, muy bien cocinado, muy bien condimentado. Muy rica comida. Yapaneca. A disfrutar. Bueno, ahora sí estamos en nuestra penúltima parada y estamos en el glorioso Cristo de Copolla. ¿Y por qué vinimos a conocer este lugar? Porque acá en la capital de Chiapas está el Cristo más alto de toda América. Inclusive supera al famoso Cristo Redentor de Brasil, que yo pensaba que era el más grande de todos, pero no, aquí está delante de ustedes. Es realmente grande. Es gigantesca. Y está hecho de acero inoxidable, por eso brilla tanto. Aparte de eso, le dicen Cristo de Copolla porque está justamente acá, en la urbanización de Copolla, y lo hicieron arriba de un cerro que estaba preparado para poder aguantar esta estructura. Porque había otros cerros más altos, pero lo que pasó es que cuando venía la lluvia, con todo ese peso, había riesgo de que ceda el suelo y se venga todo abajo. Entonces en el cerro de Copolla pudieron hacerlo y levantar esta magnífica torre con un Cristo en el medio de forma hueca, como pueden ver, y una cruz. Precioso. Es realmente precioso, impresionante. Y vamos al mirador. Y vamos a ver el mirador. Ah, miren, acá hay una estatua del Papa Francisco, el Papa argentino, y acá dice, Chiapas se compromete a orar por su santidad Francisco. Esto lo pusieron en agradecimiento a la visita a Chiapas. Mirá, Francisco vino a Chiapas el 15 de febrero del 2016. ¡Wow! Eso no lo sabía. Mucha gente en el canal no sabe, pero yo soy argentino y el Papa Francisco también lo era. Y la verdad que me da mucho orgullo que vino a visitar Chiapas, que vino a visitar México. Me parece impresionante eso. ¿Querés ver el mirador, Lisana? Sí. Se puede ver todo Tuxtla de acá arriba también, o sea, hay miradores. Se paga 10 pesos por persona para entrar. ¡Oh! ¡Wow! Miren, podemos ver toda la ciudad de Tuxtla acá. Ahí fuimos hoy, Ah, del otro lado de la ciudad. como hacen los mexicanos. Hizo. El Chavo hacía así. Miren. ¡Qué lindo! Y acá hay un lugar para sacarse fotografías. Ah, se puede inclusive subir más arriba. Hay más miradores. Nosotros estamos en la parte de abajo, pero hay hacia arriba también. Acá se pueden dejar mensajitos, peticiones y agradecimientos. Virgen María, desatador de nudos. Acá la gente viene, deja un mensajito atado con un nudo para que la Virgen te desate el nudo o el problema que estás teniendo. Y también sirve para sacarse una foto. Ahí está la Virgencita, ¿ves? Esa es la Virgen y ahí está con la cuerda llena de nudos porque es la Virgen de desata nudos. Mira, Lisana, esto es lo que te decía, ¿ves? Cristo de Otero de España, hay otro en México, en Las Noas, Cristo de la Concordia también en México. Cristo Redentor de Brasil tiene 38 metros y este tiene 48. 10 metros más grande. Glorioso Cristo de Chiapas, ahí está. Bueno, la cosa que acabamos de llegar del tour y fue espectacular. A nosotros nos encanta subirnos en el bucecito ese, ir visitando los lugares. Y ahora vamos a terminar el día con una plaza única de este lugar, que si venís a Chiapas tenés que conocer la marimba. Si no, no viniste a Chiapas. La marimba es un instrumento que vino
de África y Centroamérica, pero en México lo hicieron con su propia madera, entonces tiene un sonido único. Pero en Chiapas lo hicieron con su propia madera y se transformó en la cultura local, en lo más tradicional y emblemático que tiene este lugar. Así que si venís a Chiapas tenés que conocer la marimba y la plaza de la marimba, donde la gente baila y las orquestas tocan. Algo curioso es que hay muchos bancos para sentarse y la gente viene realmente a mirar el show. Y me parece que hay todos los días. Miren cuánta gente hay acá. A ver, ¿esta se toca? Ahí tenés, Lisana, mirá, para agarrar. Me parece que no es verdadero. No, no es verdadera esta. Hay vendedores, mucha gente se junta acá en la plaza y Lisana es fanática de la marimba. A ella le gusta eso desde hace mucho tiempo. A veces a la mañana ponía el despertador con una música de la marimba y me despertaba con eso, porque ella no sabía lo que era. Me parece divertido. O sea, no diría fanática, pero es algo que Le gusta es eso. divertido. Miren acá cuánta gente hay sentada mirando el show y allá adelante hay un montón de parejas que van girando y van bailando en cuanto la orquesta va tocando. Vamos a ver ahora si les podemos mostrar gente bailando para que vean un poco cómo es. Es la primera plaza que veo que hay 10 bancos en una fila. Sí, es una plaza auditorio básicamente, donde la gente se sienta a ver el show. Todo es gratis, público y hay casi todos los días. La verdad me pareció excelente la idea, porque así mantienen la tradición y que la gente venga acá a sentarse todos los días a verlo, porque ayer también estaba lleno, y que bailen es increíble. El que tuvo la idea y le gusta a la gente, participa, está re bueno. Bueno, ahora nos vamos volviendo para casa. Hoy hicimos un tour, 8 horas del día estuvimos afuera Así es. para hacer todo. Por eso pregunta, ¿por qué siempre comen? Ustedes ven que no es algo rápido que se hace. La gente nos pregunta siempre, ¿por qué siempre comen y si no se cansan de viajar? Y son más flacos en persona, nos dicen. Sí. Esas 3 cosas siempre nos dicen. Así que muy bien, por acá vamos terminando el paseo por la capital de Chiapas. La verdad, muy lindo lugar, muy agradable. Gente muy buena onda, muy tranquila. Muy simpático. Así que si les gustó, denle un me gusta y ya nos vemos en el próximo video. Chao, chao.